Gracias a todos por venir. Estamos en nuestra segunda entrevista, charla de esta serie que estamos haciendo con invitados, invitadas, invitades de distintas disciplinas, tanto de la escritura como de la crítica, del mundo del dibujo. Parece que ahora Gabriela también estás dentro de esa área. Y reflexionando un poco sobre el tema del género policial o del género negro o de distintas formas de representación de crímenes en general en la literatura latinoamericana. Y entonces, bueno, Ezequiel va a hacer un poco la presentación de Gabriela y va a empezar con las primeras preguntas que tenemos. Perdón, además, digamos, de nosotros, todos pueden preguntar también, así que Bienvenidos. simplemente abran el micrófono y hablen o usen el chat si quieren. Gracias. Bueno, primero, gracias a todos, gracias a Gabriela por estar con nosotros. Para nosotros es un placer y un honor recibirla a Gabriela Corazón Cámara, que es narradora, digámoslo así, ¿no? Periodista, escritora y guionista de cómics. En ese sentido, digo, debería decir que es una narradora, ¿no? Porque efectivamente atraviesa diferentes emplazamientos de idea de narración en la obra de Gabriela. Gabriela publicó su primera novela, La Virgen Cabeza, en 2009. Después publicó una novela que se llama Le viste la cara a Dios, que salió primero como un libro que es una colección de versiones de cuentos infantiles en versiones para adultos. En este caso era La Besa Durmiente. El texto se llama Le viste la cara a Dios, de su primera versión, y luego el mismo año sale en versión historieta con Iñaki Echevarría, ¿no? Que se llama Besa, ese libro. Después, en 2014 saca otra novela corta que se llama El romance de la negra rubia. En 2015 un libro de cuentos, Sacrificios. Y en 2017 Las aventuras de la China Iron, que es una reescritura, como todos sabemos, de El Martín Fierro. Y además, publicó en 2011 Besa, en 2015 y Su despojo fue una muchedumbre, y en 2018 Yanara, que son 3 historietas, ¿no? A mí me parece, digamos, que cuando uno agarra este corpus, lo que uno puede ver es una voz notoriamente distintiva, ¿no? Probablemente una de las mejores y una mejor escritora contemporánea, digamos, de América Latina, porque la obra de Gabriela Corazón Cámara se identifica muy rápidamente con un conjunto de marcas que son notables y que se pueden rastrear en la literatura latinoamericana en general, digamos, en la historia de la gran literatura latinoamericana. Uno podría pensar, por supuesto, una serie de motivos que vuelven todo el tiempo, ¿no? Por ejemplo, el agua y el fuego, que son 2 motivos que vuelven recurrentemente, ¿no? Están en La Virgen Cabeza, están en Sanara, están en Le viste la cara a Dios, están en La Negra Rubia, la idea de esa idea del fuego que consume, digámoslo así, ¿no? Y que consume en general cuerpos. Está la idea, por supuesto, del sacrificio, está la vuelta recurrente de ciertas formas de la religiones, de la religiosidad popular, digamos, ¿no? Una cierta idea de las clases populares y los cultos de las clases populares, ¿no? En eso, a mí me parece que habría que entroncar la obra de Gabriela Corazón Cámara con una larga tradición de lo que Ángel Rama llamaba transculturadores, pero uno podría arrancar con Nitidez San Rulfo, la idea de que hay algo en la lengua popular que es un objeto sofisticado que se puede trabajar con todas las herramientas de la literatura, digámoslo así, culta, ¿no? En ese sentido, por supuesto, había tradiciones previas, no podemos pensar en la gauchesca en Argentina, pero la literatura moderna es más bien excepcional. Y la literatura argentina es notoriamente excepcional, ¿no? En ese sentido, las operaciones, esta idea de trabajar con la lógica, por ejemplo, poética, ¿no? Con la que están trabajando todos los libros de Gabriela Corazón Cámara, los textos, trabajar la lengua popular como materia poética, como materia sofisticadamente poética, diríamos, si me permiten
la literación fea, pero bueno, quiero decir es eso, ¿no? Hay una intensidad, si usted quiere, poética en el ritmo, sobre todo, notoriamente, de los libros de Cabezón Cámara, que me parece que permite empezar esta idea de, bueno, capturar la lengua, lo popular, no solo como un objeto de estudio, como un tema, sino como una forma, como una serie de problemas en los que de alguna manera se ejercita lo más sofisticado, digamos, de la literatura contemporánea, no podría decir. Por otra parte, uno puede pensar que la oralidad, en tanto, no solo en tanto uso de la lengua, ¿no? En tanto, digamos, léxico o sintaxis, sino incluso en la forma, ¿no? Lo que de vuelta nos manda Rulfo, la idea de la lógica oral que tienen los textos de Cabezón Cámara. La Virgen Cabeza está armada como un diálogo entre los personajes. La Vista de la Cara de Dios está armado como una segunda persona. Hay un texto que no está en sus libros que se llama Polvo al Polvo, que está no sé si está en otro, pero está en una antología de policial negro o de narrativa negra, que se llama Charco Negro, cuyo centro es de hecho un diálogo. Está escrito con esta lógica, digamos, perifrástica de la oralidad y está además, y se concentra en un diálogo que es básicamente un diálogo por mail, que se dice una pareja en la que ella termina desaparecida por el marido. En ese escenario, cuando termina esa disquisición sobre el diálogo con forma de diálogo, escribe Cabezón Cámara, y me parece que es significativo, en el final, en el último párrafo, cuando llega el último párrafo, dice, después el policial. ¿No? Después el policial la llama de la madre, y de esa continuación, toda la trama que sucede después de la desaparición. A mí me parece que efectivamente lo policial, si ustedes quieren, lo negro, en Gabriela Cabezón Cámara, tiene que ver, y aquí me gustaría presentarla, digamos, como esta idea de después el policial, ¿no? Hay algo en lo que la trama, lo que uno llama la peripecia del policial negro, enmarca la trama. A veces es parte, digamos, contributiva de la trama, a veces no, pero está al comienzo o al final, es un mecanismo que de alguna manera vuelve. En este sentido, uno puede decir que Gabriela Cabezón Cámara es una escritora negra, como puede ser un escritor negro Yuri Herrera en México, por ejemplo, o Horacio Castellanos Moza en El Salvador. Escritores que están llevados adelante por una especulación sobre la lengua. En el caso de Herrera, además, la lengua popular. Herrera es directamente un escritor provinciano, digamos, pero que me parece que es parte de una trama en América Latina que tiene que ver con estos, si ustedes quieren, usos del policial, que lo que hacen es justamente, ¿no?, ubicarnos en lugares estratégicos para que la trama se desarrolle, ¿no? Y me parece que en los libros de Gabriela Cabezón Cámara aparece de esa manera, lo negro, o parece por lo menos de modo más característico, ¿no? En ese sentido, ya me callo, le quería preguntar a Gabriela cómo veía esa su relación con lo negro, es decir, cuál es tu relación como lectora con la novela negra y cómo ves tu relación con la escritura. Digo, si a vos los mecanismos de la novela policial o de las tramas de lo negro, las reconoces en tu escritura, si te sirven para efectivamente escribir, digamos, si te permiten llevar adelante la trama, digámoslo así, o estar ahí por otro motivo. Bueno, en principio, gracias por semejante presentación, me resultó interesantísima. Hubiera tomado nota, pero me relajé porque total queda grabado. Y gracias a todos, estoy muy contenta de estar acá charlando con ustedes, muchachos. Y les digo que mi expectativa es que sea más una charla que una cosa en la que hable yo sola. Me encantaría que hablemos todos. En relación con el género negro, como lectora, mira, durante la pandemia me comí un bajonazo, pero de dimensiones. No tuve ningún motivo en especial, no se me murió nadie muy demasiado cercano, no me quedé sin trabajo porque trabajé online. Igual tuve el descaro de comerme un bajonazo de dimensiones muy importantes. Tan así fue que en un momento ni siquiera podía concentrarme en ver una serie. No podía ver una idiotez de Netflix. No podía concentrarme, imagínate cómo me iba con la lectura y todo eso. Y encontré en mi tablet un libro de Don Winslow, creo que se llama, que alguien me había regalado.
O sea, me lo habían regalado, viste que te regalan como un número y vos haces clic y te baja. Sí. Y me lo puse a leer. Y lo pude leer. O sea, volví a la lectura gracias a esta trilogía de altísima narratividad y muy apasionante sobre la historia del narco en México. Así que en los El últimos poder del tiempos, perro, ¿no? Es una de esas, ¿no? sí, el poder del perro, la frontera, todas esas. Así que en los últimos tiempos mi relación con la literatura negra es de enorme agradecimiento porque gracias a esa trilogía pude por lo menos salvar una parte del cerebro que se concentró en eso. Estuve, no sé, 10 días tirada en el sillón leyendo sin parar. Fue una locura. Y a partir de ahí me abrió todo un mundo de preguntas sobre esta historia, cómo funciona, qué es. Eh, bueno, y empecé como una pequeña y muy lenta y muy por puro gusto indagación histórica. Entonces, una cosa que podría decir de ese tipo de literatura, como la que hace este señor, me impresionan la altísima narratividad, o sea, no pasa ni un niño vendiendo tacos que no tenga una historia, y eso a veces se dice con desprecio, ¿viste? Como, ay, el bestseller, no sé qué. Claro. Hacelo, amigo, a ver, mostrame, hacelo. Yo Pues sí que lo es pensé difícil para mí esto, misma. interesar al lector, ¿no? Que te interesa lo que está contando. No solo interesar al lector, tanta narratividad, tanta proliferación de historias, todo tiene una historia, todo tiene un relato. Claro. O sea, no hay un solo elemento que no venga con historia. Y no sé cómo hace para en algún momento poner una especie de punto en esa semiosis infinita, porque al final es semiosis infinita. Todo lo que aparece Claro, tiene una historia. Es, ¿Viste? Si el señor fuera un poco más materialista, haría Das Capital además, que sería hermoso. Entonces, cada elemento que aparece tenga una historia. ¿Entendés? A mí me encantaría Claro, poder claro. hacer algo así. Me lo planteé en su momento y bueno, quedó ahí como tantas cosas que están anotadas en una libretita. Hacer algo donde todo tenga historia, todo. Los personajes, pero las cosas también, los animales también, los edificios también, todo. Así como llevar la apuesta de Winslow al carajo. Y ahí lo que yo te puedo decir que en este caso en particular lo que es también es una relación muy fuerte y muy clara con la historia misma, ¿no? Que me resulta muy interesante y que es parte de esta discusión tan, tan viva todavía hoy acerca de la relación entre literatura y política. Y que es una discusión que despierta pasiones. O sea, la gente discute apasionadamente sobre eso. A mí en general las personas que dicen lo que la literatura debe ser y lo que la literatura es, no me interesan, no como persona, sino como texto, ¿no? Me parece que si algo de interesante tiene la literatura es que no sabemos ni lo que es, ni lo que puede ser, ni lo que va a ser, y en un punto tampoco lo que fue, porque vos construís un nuevo marco teórico, vas para atrás y encontrás un ticket del kiosco de panchos y resulta que ahora es literatura. Entonces, es como la tierra de la libertad absoluta. Entonces cuando escucho que dice, ay, no, hay que mantenerse distante. Bueno, me surgen preguntas como, entonces tus libros son más interesantes que Operación Masacre. Mándamelo, que no me enteré, mi amor. Por favor, acá estoy, pasame los títulos. Bueno, me parece que ahí hay una cosa que a mí me interesa mucho del género negro, es que no siempre, por supuesto, y no en todos los casos, pero muchas veces hay una relación con la historia y con la historia contemporánea, con lo que estamos viviendo, ¿cómo se llama la historia contemporánea? Política contemporánea, con lo que estamos viviendo con la mayor cercanía, con lo que nos atraviesa. Y hay una conciencia de escribir en la historia, que también me interesa mucho. También como si se quiere una especie de gesto antielitista, ¿no? Sí, nosotros los que escribimos vivimos en el mismo mundo que los demás. Sí. Y nos atraviesa lo mismo que a todos, y puede ser que nos interese hablar de eso, de una manera u otra, con todas las mediaciones que supone la literatura, con todo eso, igual me parece que hay algo que es como muy, muy importante. Y después yo no tengo una conciencia demasiado
cabal, porque mayormente no me interesa mucho pensar en lo que yo hago. Esto puede parecer raro, pero con lo que hago, con hacerlo me alcanza. Como que no tengo el interés en pensarlo mucho más allá del momento de hacerlo, ¿no? Me encanta escuchar cuando la gente lo hace, por ejemplo, gracias, aprendí un Por favor. montón. Solo justicia. Solo justicia, me encanta, gracias. Pero prefiero no. Hay algo muy raro, también otra contradicción de la literatura contemporánea, que es que si bien por un lado, y hace décadas ya se está hablando de la muerte del autor y todo esto, hay una especie de culto a la personalidad que es horrible, que es agotadora, y que es no saber en un punto de lo que se está hablando, porque si hay algo interesante que pasa en la literatura, y yo creo que en el arte en general y también en otras actividades, es que cuando vos estás escribiendo, algo del orden del yo cae un poco. Vos te entregás y te dejás atravesar por algo que es de todo. Y le das alguna modulacioncita singular, si podés, en el mejor de los casos. Pero en todo caso, el gesto es entregarse a todo esto que es vos, pero también es otro, en un sentido muy enorme. Y por eso son más interesantes en general los libros que los autores. Por eso un libro resiste lecturas a lo mejor de décadas o de siglos o de lo que fuera, y le escuchás hablar al autor y te querés agarrar los dedos con la puerta. Porque cuando el autor escribe, no es exactamente el mismo, ella misma, ella misma. Hay otra cosa pasando ahí. Por eso se habilitan tantas lecturas, tantas posibilidades, que la opinión de un autor no habilita, ¿viste? Estás hablando igual que cualquiera. En cambio, cuando estás escribiendo, estás trabajando con algo de lo colectivo. Por eso es más rico y más interesante. Y no sé por qué estoy hablando de esto, ya me perdí, pero vamos. ¿Vos te relees? No. ¿Te relees cosas? ¿No? Ah. No, cuando tengo que ir a un lugar y me piden que lea algo en un libro, lo leo. Pero no ¿Y no me te leo reconoces, por ejemplo, decís esto no sé dónde salió? Sí, todo el tiempo me pasa eso. Cuando tengo que leer algo, o cuando alguien escribe un artículo, sobre todo, en general más de la academia, porque bueno, son más largos, tienen más desarrollo, ¿viste? Entonces, cuando leo alguno de golpe, sí encuentro cosas que digo, ¿y esto de dónde lo habré sacado? Esto no es mío, pero lo escribí yo, así que de alguna manera me atravesó eso. Claro. Lo que has dicho sobre, no quería interrumpirte. Lo que dices sobre el proceso creativo y este encuentro con lo otro, lo hallo tan fascinante, ¿no? Y me pregunto si para ti el proceso de escritura podrá conceptualizarse un poco como la improvisación, ¿no? Un poco como la música, o sea que cuando se toca la música es algo que de alguna forma se hace en el momento, ¿no? Y uno como que se entrega a, no sé, otras presencias que de pronto están presentes, ¿no? O sea, claro, me estoy poniendo un poco filosóficos, ¿no? Pero no sé, ¿qué piensas de esto de la improvisación? No sé, porque me parece quizás un poco relevante a lo que dices. Y yo, la verdad, que si hay algo que no hago, porque no pude hasta ahora, no sé si puedo, es tocar algún instrumento. Pero sí entiendo que hay un entregarse a algo más grande, que es una música que se construye un poco con lo que uno hace y otro poco con algo que es como que está aconteciendo en el momento, ¿no? Y también sí me parece, y para mí es muy importante, la música a la hora de escribir. La música que el propio texto va pidiendo y a la vez va construyendo. Yo para poder escribir tengo que sentir esa música. Los mejores momentos de la escritura es cuando la siento de repente y escribo como alegre y feliz, como flotando en algo, con el cuerpo vibrando a un ritmo. Pero bueno, es un poco como las drogas, ¿viste? Pegan bien cada tanto. No hay que abusar. No es algo que acontezca todo el tiempo, no me acontece a mí todo el tiempo, por lo menos. Hay una cosa que me interesaba mucho en lo que decía Gabriela a partir de la pregunta de Ezequiel. No me acuerdo exactamente cómo lo formulaste, pero dijiste algo así como, bueno, hablando del género negro y esta idea de la alta narratividad y de esta
este prejuicio con los bestsellers, ¿no? La idea de que es tan fácil contar historias, ¿no? Digamos, que las historias broten así, tan sencillamente. Y recordaba, digamos, hay un ensayo de Carpentier sobre la novela policial bastante temprano, donde él exalta justamente en Fantomas, digamos, como la imaginación, digamos, desbordada de Fantomas, digamos. Dice, bueno, él discute la novela policial y mete Fantomas ahí y exalta eso. Y yo lo vinculaba un poco con algo que me parece que está en tus textos, y que viene más, digamos, más de lo que para mí es el folletín del siglo XIX, la novela Aventuras, y esa proliferación narrativa o alta narratividad, como vos lo llamaste, digamos, ¿no? No sé cómo lo ves vos, pero digamos, y también, perdón. No, sí. No, y también lo vinculaba un poco, o sea, también me resonaba un poco lo que vos decías de la continuidad, por decirlo de algún modo, con la vida corriente, con el mundo, digamos, ajeno a la literatura, digamos. Que me parece que el folletín también tenía eso, digamos, bueno, ni hablar en Argentina, ¿no? Digamos, el Moreira, por ejemplo. Y que la literatura policial o el género negro a veces más cerrado, a veces el mundito más de la trama redonda, digamos, suele excluir. Eso pensaba un poco, digamos, y quería eso, como escucharte un poco a vos. Yo no siento que yo sea capaz de esa alta narratividad que estaba elogiando recién. Me gustaría. O sea, ya te digo, me dan ganas de hacer ese proyecto de que todo tenga una historia. O sea, aparece un caballo, aparece un cinturón, aparecen unas alpargatas, bueno, cada cosa que venga con su historia. Me gustaría muchísimo, tal vez algún día lo haga, sí, no sé, me gano, el PRODE no existe más, ¿no? Un gran premio de dinero y tengo mucho tiempo libre, tal vez lo pueda hacer. Es una novela de Pérez, eso directamente, no es como... Claro, David, instrucciones de uso, es una... Pero no encontraste con... una proliferación de historias en tus textos. No de la manera que estoy Está bien. deseando. No de la manera que estoy deseando. No encuentro tanto, me gustaría. Y la narratividad, mira, este último tiempo, ¿no? Se hablaba mucho de las novelas acerca de la peste y de los relatos acerca de la peste y Camus y todo eso, porque parece que para la gente, no sé, la historia empezó el siglo pasado. Y nadie hablaba, por ejemplo, del Decamerón. Eso es alta narratividad. Eso es esta cosa infinita que de una cosa sale otra y otra y otra y otra y otra y otra. Se puede seguir y seguir y seguir y seguir y seguir para siempre, o a la manera de las mil y una noches, ¿no? Es ese tipo de cosas, digo, cuando digo alta narratividad. Que es infinito, que podría seguir para siempre, que te deleita y que te hace bien. En los dos casos, los dos textos están ahí relatando historias a favor de la vida, ¿no? Contra la muerte. Me parece que es una cuestión que a nosotros los animales humanos nos constituye. Esa necesidad de fantasear, de relatarnos cosas. Digamos, yo creo que es una parte de casi que de nuestra biología, ¿no? Que hay algo que nos hace ser, que nos une, que nuestro ser gregario tiene que ver con toda esta cuestión de fantasía, de mitos, de todo lo que nos une, o mucho de lo que nos une, es de esa índole. Y que es muy vital para nosotros, ¿no? Y eso tampoco quiere decir que me gusta que me cuenten cualquier historia, ni todas las historias, ni nada, pero digo que sí hay algo ahí que es hermoso y que nos constituye, que es una de nuestras formas de estar en el mundo, que es algo súper importante, que es algo que va más allá de una teoría estética, que va más allá de lo que nosotros consideramos que es literatura. De hecho, bien vista y como la ve, es como Yasna Aguilar Gil, no sé si la conocen, es una lingüista del pueblo, creo que se pronuncia Miuche, de Oaxaca. Y Yasna ya hace una cosa, Yasna ya tiene muchas cosas muy interesantes, pero tiene un artículo en el que habla de la literatura como la forma que tomó la función poética de la lengua, ahí entra Jacobson, es lingüista,
en Occidente. Entonces la historiza, la analiza según sus rituales, y a mí me parece como un procedimiento muy hermoso y que nos ubica también un poco, ¿no? Pues estamos todo el tiempo hablando como si fuéramos el universal y como si nuestra manera de hacer las cosas fuera la única y como si la literatura fuera todo. No, bueno, hay otros pueblos que hacen otras cosas. No sé, a mí me gusta como ubicarnos un poco, ubicarme yo por lo menos respecto de algo mucho más grande que yo y que mi manera de hacer las cosas y que nosotros y que nuestra manera de hacer las cosas, como ampliar la cancha a todo lo que se pueda. Me hiciste acordar o pensaba en García Márquez, con ese tipo de estructura narrativa, ¿no? Lo hace en sus novelas, pero también en las novelas o en los cuentos, de contar pequeñas historias a partir de nombrar un personaje y narrar todo lo que le pasó, cómo llegó hasta ahí, ¿no? Que es como Sí, pareciera una tradición ahí. Em, pero te quería preguntar otra cosa, digamos, relacionado con tu escritura y con algo que está vinculado con el policial, aunque quizás en sus orígenes no tanto, ¿no? Que es la representación de la violencia. Quiero decir, si en el policial clásico interesaba más el crimen como digamos, como una excusa para hacer todo un procedimiento de razonamiento, de ir llevando al lector, ¿no? A través de una investigación. Pero es cierto que también ese género partía, digamos, de las crónicas policiales y aparece siempre, ¿no? El crimen presentado de manera, digamos, como un cuadro súper violento, pero después como que desaparece en la trama de la investigación. Y después va adquiriendo, digamos, mayor espacio dentro de la narrativa a partir del hardboiled y después todas las derivaciones que hay en Latinoamérica, por ejemplo, el neopolicial, etc. Mi pregunta con respecto a eso es, ¿cómo ves vos la cuestión de la representación de la violencia? Si no querés, digamos, reflexionarlo sobre tu propia literatura, ¿cómo lo ves en otros autores o en otra literatura que vos lo veas? Porque me parece que hay algo ahí interesante en lo que vos haces, que es la cuestión de buscar lo bello, ¿no? De la situación criminal, aún siendo una situación súper trágica, ¿no? Súper terrible, pero esta cuestión de tu modo de escritura, con, digamos, largas parrafadas o largos, digamos, una exuberancia sintáctica, ¿no? Proliferación del lenguaje, etc., busca como encontrar ahí algo, una representación estética, digamos, muy fuerte. ¿Cómo lo ves vos eso, ese proceso de representar la violencia? me cuesta pensar en algo como universal. En mi caso yo escribo la violencia como escribo todo. Y según el caso, será más o menos cruda la lengua, más o menos explícita, o sea, con mayor o menor grado de representación, lo que se está representando. Pero la música esa que hay ahí en mis textos está siempre. No la busco especialmente. Preferiría no estetizar la violencia, tal vez lo hago. Por otra parte, toda representación tiene algún grado de estetización, o sea, es complicado. También me cuesta muchas veces acotar, ¿no? Cuando me hablan de género negro y me hablan de representación de la violencia, lo primero que se me viene a la cabeza es la batalla de la Ilíada, creo que es, cuando están peleando con las espadas y uno le mete una espada en el ojo salta, se le pega contra la sandalia a uno, va al piso. Entonces empiezo a preguntarme, bueno, ¿y cuál es el límite de un género, no? No sé, ¿por qué Lolita no se lee como un policial? Y porque sí, digamos, es como, me resulta muy difuso, salvo en algunos casos, me resulta bastante difuso el límite del género. Me cuesta entender dónde empieza y dónde termina, pese a que hay novelas que, sin lugar a dudas, son novela negra. Me pregunto, bueno, estas de Don Winslow, son novela negra.
no tengo duda de que son eso y no otra cosa, pero hay todo depende cómo se mire, casi todo puede entrar. No hay tantas novelas que no tengan un crimen en primer o segundo plano. Me cuesta pensar en grandes novelas que no tengan alguna forma de crimen en algún lugar. Antes Ezequiel hablaba de Rulfo. Qué sé yo, ese Pedro Páramo era bastante criminal. No sé, hay como una cuestión todo el tiempo que me cuesta mucho entender los límites del género. No lo entiendo. ¿Dónde empieza, dónde termina? No lo puedo entender. Sí entiendo su centro, en qué consiste, pero después me cuesta pensarlos. Y en cuanto a la representación de la violencia, no sé, hay millones de modos de hacerlo. Hay una novela que no fue tan leída como yo creo que merece serlo, se llama Una nena muy blanca, de Mariana Komisarov, que es espectacular. Es una novela negra que a la vez tiene una estructura de tragedia clásica y sucede en lo más marginal del conurbano bonaerense. Y ahí la violencia está como escatimada, digamos, como el acto no está casi representado, pero toda la novela es una representación de la violencia, aunque no esté la parte del asesinato, digamos. Y se me ocurre, por ejemplo, esa otra manera, ¿no? También, todo es terrorífico, porque está escamoteado el acto y porque todo es terrorífico. O pienso, ahora se me ocurre Mariana Enríquez, Nuestra parte de noche. La parte en donde se ven las jaulas con los niñitos. Se ven, digo, porque yo sentí que las vi. Dios mío, eso es hiperviolencia, hiperexplícita. No sé, no encuentro que haya una manera de hacer las cosas o que tenga, no sé cuál es el límite de la representación de la violencia, no sé si lo hay, no sé si debiera haberlo, no sé por qué debería haberlo. Me parece que es una discusión más ética que estética y que siempre esa es una trama muy delicada, ¿no? La trenza entre la ética y la estética y sobre todo eso en la ficción. O sea, yo no te estoy mostrando cómo asesinan a una persona en el mundo, te estoy contando algo que me imagino yo. Entonces ahí como no, me cuesta pensar cuál sería. No sé, yo recuerdo cuando leí por primera vez El Fjord de Lamborghini. ¡Qué golpe! Y El niño proletario, por favor, qué golpe. Todavía en la facultad, cuando me tocan en materias de los primeros años, les leo eso a les pibes y se quedan como golpeados, realmente, sienten el golpe, sienten el impacto. Y me parece, bueno, ahí mismo hay dos maneras bien diferentes, ¿no?, de abordar la violencia, en El niño proletario y en El Fjord, en cuanto a la lengua, los recursos más propios de la literatura, y son las dos bestiales. No sé si tengo una reflexión en general. Digo, el texto más violento que yo escribí es Le viste la cara a Dios, que es súper violento. Y para mí planteó un montón de cuestiones que me tuve que ir preguntando, ¿no? En principio, si yo voy a escribir la historia de una mujer que es secuestrada con fines de esclavización sexual por una banda de tratantes, ¿quién habla? ¿Qué persona puede relatar esto? Una primera, a mí me cuesta elaborar una primera que pueda hacer discurso articulado mientras está siendo torturada, porque que te violen todo el día es tortura. Que no te dejen un solo pliegue de interioridad, de soberanía sobre los misma, es tortura. Entonces yo no podía una primera persona, no digo que no se pueda, una vez más. Una tercera, ¿y quién es? El pajero que está contando eso y no interviene. Entonces no me daban ganas de escribir desde el lugar de semejante basura.
Y entonces me quedaba la segunda, ¿viste? Se van achicando las posibilidades. Y bueno, ahí me cerró porque me parecía que era como una decisión de ella misma. Y después puesta a escribir, era tan duro, tan duro, tan duro para mí, porque para mí era durísimo escribir eso, que le tuve que poner una música. Y no me pude inventar una música para ese texto. Entonces usé el octosílabo de base, porque era algo muy duro y muy angustiante para mí escribirlo. Y el octosílabo es como un caballito dulce y bueno, que si te subís arriba te lleva. Él va, vos te subís y te lleva, y te lleva, y te lleva, y te lleva. Y bueno, me llevó. También servía estéticamente, porque era un poco como una letanía, ¿no? Ese ritmo regular le daba como un tono de letanía. Pero, y si no le hubiera dado, y si no hubiera venido bien, creo que lo hubiera usado igual, porque si no yo no podía escribir eso. Digamos, como personalmente lo que me pasó con ese texto, el más bestial y crudo, respecto de su referente no literario, y de lo que cuenta, tuve que hacer todos estos trucos para poder hacerlo. Sí, pero no era gratis, digo, no podía claro. escribir eso como si te estuviera contando que me nació un narciso. Claro. Sí, sí, justamente venía por ese lado la pregunta, ¿no? Porque mencionaste vos la otra opción, que era escamotear, y vos creo que casi siempre preferís lo otro, ¿no? Como lo explícito y trabajar con la escena, digamos, con la escena violenta, y, y no sabía cómo pensabas vos la cuestión de si había alguna funcionalidad ahí, ¿no? Como llevar a la reflexión, dejar la escena violenta como encerrada en el ámbito de la fantasía solamente, como una especie de evitar el paso a la acción, por ejemplo, en los personajes, o incluso en el lector, ¿no? Pero sí, digamos, me parecía muy No, interesante eso, ¿no? yo no quiero evitar el pase a la acción de nadie. Claro, Sos libres. no, ya sé, Lectores, ya por sé. favor. No, pero me refería bueno, porque justamente pensaste, ¿no? En una cuestión ética, en la decisión de la persona del narrador, por ejemplo, entonces había ahí toda una mezcla porque es muy fuerte, Sí, digamos, hay como una mezcla de escena. dimensiones, pero Ujú. ya te digo, a veces, bueno, en este caso en particular me parece que, por otro lado, y este texto sí lo pensé ética y políticamente mucho, Ujú. hay una naturalización de este fenómeno que me pareció que no es natural, ¿viste? Tenés un campito de concentración, y esto lo digo con total conciencia de lo que es un fenómeno concentracionario, eh, cada 100 metros. En el país de los derechos humanos, donde hablábamos de eso todo el día, hemos tenido una lucha más que destacable y encomiable, con buenos resultados, por lo menos en lo que se refiere a los derechos humanos de las personas que fueron vulneradas en los 70. De allá para acá ya tengo mis dudas y mis serios cuestionamientos. Pero bueno, tenemos todo ese discurso y nos fumamos alegremente que haya gente padeciendo estas cosas y otras en todas partes, y es como natural. Ujú. Y yo tengo la firme convicción de que no es natural, de que es concentracionario, incluso por la intervención del Estado, que no lo hace directamente, pero hace caja, que entonces es muy parecido a hacerlo directamente, si lo tolerás y te llevas tu tajada, ¿no? Pero perdóname, Eh, porque me suena un poco fuerte o antiintuitivo que esté naturalizado. De que, no, o sea, no lo veo de esa manera. Yo creo que está invisibilizado por ahí, ¿no? Por eso no digo que sea, no es que quiera establecer una diferencia sutil. Digamos, porque me parece que parte de la eficiencia, de la eficacia, digamos, de eso tiene que ver con volverlo invisible, digamos, de algún modo. No sé, digo, estoy pensando en voz alta. no lo sé, invisible no es. Vos sabés que hay prostíbulos que son oscurísimos en muchos lugares. Yo lo sé, vos lo sabés, lo sabemos todos, lo saben los vecinos del barrio. Porque, vos sabés que ahí pasan cosas oscuras, que no es un departamento que alquilan 3 chicas y laburan de putas alegremente. Eh, y la situación de trata, yo recomiendo siempre la lectura del libro La Red, de Sibila Camps. Es enorme, es una maravilla esa investigación. La situación de trata no es que te secuestran y te llevan, eso puede ser una,
Otra es que se te cayeron 2 vasos y te tienen laburando encerrada con a 20 tipos por día el fin de semana. Digamos, es una cosa mucho más frecuente y asidua de lo que... Y en ese sentido me parece que está un poco naturalizado, porque si no nos enteramos del caso de Marita Verón, hubiéramos salido todo a prender fuego todo, como hicimos con tantas otras causas, ¿no? Y no vi el mismo fervor popular. Ahí hay algo de la naturalización. Porque ahí se hizo visible, digamos, Trimarco lo hizo visible. Entonces, qué sé yo. Un poco no querer ver. Sí, un poco también También la condena, digamos, a la víctima. Me parece que también es parte de la cuestión, digamos. Sí, que es una cosa increíble, pero sí. Me parece que ahí pasan cosas muy especiales. Entonces, en ese caso, yo te podría decir por qué traté de representar esa violencia. En este caso era un texto yo quería intervenir con ese texto, era un texto de intervención. Quería intervenir en un debate. Que no me pasa con todos mis textos, ni mucho menos, o no con esa intensidad, ni es tal vez lo primero que me convoca. Pero en ese caso, con ese texto, sí, fue un texto de intervención. Fue una especie de manifiesto, era para intervenir. Bueno, ahora que estamos hablando de la política, de la violencia, del crimen, ¿qué relación para ti hay entre el Estado y la literatura? Pensaba hablar o preguntarte sobre la relación entre el género negro y el Estado, pero o sea, como ya has dicho, o sea, que no te limitas al género negro, o sea, que simplemente estás produciendo algo, ¿no? Y puede haber algo del género negro, pero ¿cómo piensas la relación literatura y política? Y reconozco que es una pregunta muy general, pero me gustaría saber qué piensas. Me parece una pregunta difícil. Sí, lo siento, sin duda. Ahí sí que solo puedo contestar a título individual. Me pasa con textos como este, de Le viste la cara a Dios, en el que sí, lo primero que me apareció fue esta necesidad de intentar intervenir con toda la modestia del caso, porque bueno, una persona, un textito, ya sabemos, pero en los otros, en los que a veces lo que me manda a escribir, lo que me sale para escribir es una frase, un color, una musiquita que se me mete en la cabeza, no dejo de dialogar con esa serie de la política constantemente, ¿no? No puedo no dialogar con eso. De alguna manera siempre estoy dialogando con la serie política, con lo que pasa en el mundo. No me sustraigo en general de ahí. Yo no sé si alguien se sustrae de una manera u otra, pero yo seguro que no. Estoy en ese diálogo. Vivo en el mundo y bueno, me interesa lo que pasa en el mundo, me atraviesa lo que pasa en el mundo, me afecta lo que pasa en el mundo, y puede no ser lo que está en primer plano, ni siquiera en algunos casos lo que más me importa y lo que estoy escribiendo, pero está, yo sé que siempre está. Y también lo que me pasa es que si lo pongo muy en primer plano, por ejemplo, estos últimos años estoy tratando de escribir una novela que acontece en el tiempo de la conquista, un poco después, en el siglo XVII. Y bueno, un poco después, como si la conquista hubiera terminado alguna vez, ¿no? Y sí me pasa que cuando o me está pasando ahora, que si me puede, que si me arrolla primero lo que políticamente me tiene prendida a fuego, la escritura se me hace muy difícil. Necesito poner mediaciones y tengo otra clase de textos que pongo en artículos y todo eso, donde voy sacando esto que me quema, ¿no? Pero necesito tomar alguna distancia más, porque si no, no me sale. Quiero salir a los gritos, a las puteadas, a tirar piedras, lo que fuera, que me permita el physique du rol de esta altura de la vida, que ya tampoco me deja tirar tanta cosa.
Con respecto a eso, te iba a preguntar esto de, bueno, porque La Vista Cara a Dios es una novela, digamos así, un cómic. La pregunta es por qué no escribir una crónica. Vos tenés crónicas, digamos. ¿Cuál es la diferencia? Porque además La Vista Cara a Dios es un texto, digamos, antirrealista. Está construido con una prosa que no es el realismo. Entonces, ¿por qué, digo, o cómo distribuís esas cosas, ¿no? ¿Cómo se escribe una crónica? ¿O qué puede hacer la ficción que no puede hacer la crónica? ¿Cómo distribuye esa función? Mira, en principio, y para mí, si yo hubiera entrevistado para escribir La Vista la Cara a Dios a 10 personas que hubieran padecido eso, yo hubiera respetado sus voces con sus puntos, sus comas, sus paréntesis y sus respiraciones y todo, todo. En cambio, si hago ficción, puedo poner a trabajar otros dispositivos sin ningún problema. Pero si yo hubiera entrevistado a una persona, aunque sea una que me contara esto, a mí me iba a costar después alterar su discurso en aras de la atención del relato o de la música. Ni siquiera de la atención del relato, de la música, ¿entendés? Entonces, para mí, ahí lo que hay es una cuestión ética que a mí me permite o no me permite hacer determinadas cosas. Pero que es una ética personal, yo no pretendo que todo el mundo la aplique, ni muchísimo menos. Es lo que me pasa a mí. Entonces, si yo voy a hablar con alguien que me va a contar su historia, yo voy a respetar esa historia y la manera de contarla. O sea, voy a ir lo más lejos posible para respetar incluso la oralidad de la persona que me está contando eso, su manera de hablar. Y eso, pero de en eso alguna la crónica manera... no tiene... No tiene ningún tipo de trabajo escriturario, vos no te exigís lo mismo, ¿no? Cuando escribís crónica, en términos de música, por ejemplo, en términos de sintaxis. Yo intento hacer lo mismo, pero me parece que tengo que respetar la voz del otro, si aparece en la crónica. Y si la respeto, no la puedo someter a mi música, porque tiene la música del otro. Claro. Pero no es que yo me exija menos. Te diría que me exijo lo mismo, entonces se me torna casi imposible. Claro. ¿Entendés? Me lleva a un lugar que para mí es muy difícil resolver, y que la ficción me permite mucha más libertad para ir al punto. No sé, quería abrir un poco la discusión a ver si alguien más de los que estaban presentes quiere hacer alguna pregunta para Gabriela. ¿No? Daniel Villaverde dejó un comentario aquí en el chat que es me parece una pregunta muy interesante, ¿no? Sí, aquí lo veo. Daniel Villaverde dice, la famosa musicalidad de la escritura que siempre Gaby menciona, ¿encontrará musicalidad en el dibujo? Y por ahora estamos buscando. Vamos a ver qué encontramos. No lo sé. Ojalá. A mí me suena a sinestesia. Vamos a ver. Vivir en sinestesia sería una hermosura. Bien. Yo quería hacer una última pregunta por mi parte. Algo que veníamos viendo con Román y un grupo de gente con el que estamos trabajando sobre el policial, investigando un poco, era si había la posibilidad de pensar en una especie de nueva trama en el policial a partir de la creación de cierta hermandad entre mujeres o de, digamos, sororidad entre mujeres en algunas ficciones a partir de que son víctimas ellas de algún tipo de crimen, en particular contra mujeres. Y pensando un poco en tus textos, sobre todo en Le viste la cara a Dios, donde eso parece no estar, ¿no? Digo, en el momento en que ella termina ametrallando en todo el prostíbulo y mata incluso mujeres también que están ahí en esa situación, cosa que no se ve en la China Iron, donde sí aparece la cuestión de la sororidad entre mujeres ante situaciones violentas. ¿Qué te parece que pasó ahí? ¿Cuál es la diferencia? ¿Es el género el que está funcionando ahí que no permitía eso? ¿O hay otra cuestión? ¿O si lo pensaste, digamos?
¿Puedo tomarme un segundo? Sí, sí, sí. Perdón, pero es una urgencia, ya vengo. Sí, 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 claro. Después cortamos y editamos esta parte, donde nadie hace nada. Podemos hacer un primer plano Ahora podemos hacer cualquier cosa, de contar Independiente. chistes, cantar. Claro. Independiente, soy independiente, veo, como Sí. con principios. Ah, Sí, 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 sí. Soy independiente. Otro crimen que está sucediendo ahora con el Independiente de Falcioni. Esto es la mira. poesía de la realidad de Zoom, ¿no? O sea que a mí me encantan estos momentos. Bueno, perdón, acá estamos. Por favor. Sí, sí. ¿Le viste la cara a Dios? Me pareció que... ¿De dónde venía? Se hubiera... No está esa sororidad en ninguna parte del texto. No apareció. No me apareció. Y listo. No me lo cuestioné. También me parece que hay algo que es toda esta relación, pero al final todo lo que tenemos que hacer es charlar de literatura y política, ¿no? Y me parece que también hay algo de que lo que vos escribís no es un programa político. No es, o sea, es cómo se resuelve esa novela, no es como yo resolvería las cosas si fuera funcionaria y tuviera el poder para resolverlas, o si tuviera alguna oportunidad de organizar algo para zafar de eso. Entonces, apareció lo que apareció y me pareció que estaba bien y no me lo cuestioné especialmente. Digamos, en general, no escribo con un programa, como de decir, no, habría que hacer esto, lo que hay que hacer es esto, lo bueno sería esto, lo que me encantaría que nos pase a todos sería esto. A veces sí, hay alguna parte que es como un delirio, ay, qué lindo sería vivir así, y le doy máquina, pero no está esa relación así de directa, ¿viste? Tipo, bueno, manual para vivir mejor o zafar de situaciones difíciles de Gabriela Cabezón Cámara, no tengo eso. No, igual, digamos, no era una pregunta ética tampoco, o tu posición con respecto a eso, sino que se veía como en alguna ficción, estábamos pensando, creo que en Big Little Lies, ¿no? En la serie donde aparece esto, ¿no? Que las mujeres como que ante una situación de violencia contra una de ellas, de pronto se unen todas, ¿no? Como hacen causa común con eso. Si había ahí como alguna nueva trama del policial generada con eso cuando había un crimen contra mujeres, ¿no? Hay un elemento que a mí me parece interesante. Digo, la verdad que no lo tengo pensado, lo estoy pensando ahora, pero hay algo, me parece, en los textos de Gabriela, hay como una especie de recurrencia, me parece que es una especie de descenso al bajo mundo, digamos, ¿no? De catábasis, de la protagonista. Me parece que ahí hay una posibilidad de establecer alianzas, un poco como las que mencionaba Gerardo, digamos, y un poco, digamos, atravesando las clases, por llamarlo de alguna manera, ¿no? Es algo que para mí también aparece de diferente manera y en las películas de Anna Katz, que me parecen también muy buenas. Pero ahí hay una idea de sororidad, digamos, no una idea, digamos, que esté formulada de ninguna manera, sino que, digamos, puesta en acto, que sucede, que me parece que se arma bastante bien, por lo menos, digamos, a mí narrativamente me parece muy productivo cómo eso se articula. No sé si se entendió algo lo que dije. Yo creo que sí. Bien. Creo haber entendido algo, igual, viste que eso entre lo que uno dice y lo que el otro entiende. No, está bien. Me quedo pensando. Me parece que lo que hay es la emergencia de un nuevo sujeto político con mucha fuerza, que son las mujeres. Y a partir de eso,
sí, aparecen lo que ahora se da en llamar sororidad, y aparecen cuestiones que antes no habían aparecido, pero por falta de acceso a la publicación, por falta de lectores, por lo que fuera. Me parece que ahí hay esta irrupción en el mundo de este nuevo sujeto político con fuerza, hace que irrumpan algunas nuevas historias, pero no porque no existieran antes, sino porque las mujeres escribíamos menos, nos publicaban menos aún, y había todo, no había mira, cuando yo cursé en la facultad, yo no sé cuántas autoras mujeres leí, del delirio de autores que leemos en Puan, ¿no? Que es enorme la cantidad, y tal vez el 10%, Con suerte. con suerte. Entonces todo esto que se percibe como novedad, quizás no lo sea tanto en el orden de la representación, pero sí en el orden del acceso, de la lectura, de la publicación, de la posibilidad de acceder a eso, ¿no? Estoy pensando, tal vez estoy equivocada, pero me parece, y me gustó eso que decías de lo interclases. Por eso hay gente que se cree que yo soy peronista, debe ser. Hay una pregunta, o alguien quiere hacer pregunta. Santiago, sí. Hola, ¿cómo va? Hola, Hola, bueno. Santiago. ¿Qué, Santi? Pero estoy un poco nervioso porque nada, la admiro mucho, la verdad, Gabriela. Es una escritora que me encanta y la conocí gracias a Ezequiel y para mí fue como, como una revelación. Pero quería preguntar una cuestión que Ezequiel había mencionado al comienzo de la charla que tenía que ver con la oralidad y pensaba, leyendo las novelas, si vos estableces alguna relación, ¿no?, entre el trabajo particular muy intenso y minucioso que haces con la lengua de los personajes, con ese trabajo que resaltaba tanto, en esas novelas de la serie negra, como Hammett, o McCoy, o Chandler, o que podríamos rastrear hasta Hemingway, ¿no? Que es un trabajo particular con los modismos, y los diálogos, y la lengua de los personajes. Nada, pregunta, porque es algo, es una relación que me pareció como bastante, no sé, interesante, pero bueno, no sé, por ahí me decís que no. Santiago, bueno, gracias por las cosas lindas que me dijiste. Em, Me cuesta pensarlo en esos términos en los que lo planteas. Sí, me parece que una manera de darle existencia a un personaje es crearle algo parecido a una voz propia. Y una voz propia se arma con los modismos del personaje, con cositas, con una sintaxis. De todas maneras, no me parece que en mis textos haya tantas voces en ese sentido. En general hablan dos y refieren el discurso de los otros, o uno y refiere el discurso de los otros. Pero sí me parece, sí amo las literaturas que trabajan con la oralidad. Ahora pienso uno de mis amores de los últimos años, pero amor tipo Vuelta Loca, en Guimarães Rosa, en Gran Sertón Veredas. Por Dios, lo que hace ese tipo es una cosa que te agarras la cabeza y decís, ¿cómo alguien puede escribir así, tan maravillosamente y con estos que parecen ser rasgos de oralidad y que seguramente son rasgos de realidad, sí, y de 1.000 millones de cosas más, ¿no? Porque una lengua oral es un artificio en una novela. Una vez pasó, no voy a dar nombres, pero me llaman a un programa de tele para hablar de la Virgen Cabeza, así cuando recién había salido. Y el periodista me dice, ¿y cómo hiciste para recrear tan bien la voz de la Villa Miseria? Y yo me quedé pensando, o este boludo nunca pisó una villa o no leyó el libro. Me inclino a pensar en lo segundo, porque no es una representación realista, ¿viste? Es un artificio, es algo que se va construyendo con 1.000 millones de capas. Sí, me parece una cosa que a mí me gusta mucho del género negro, que amo del género negro, es que se quiere una literatura para todos. Y a mí eso me encanta, me puede el corazón. Se quiere para todos, se quiere para todos, de verdad, para todos, todas, todes, etc. Y me parece que por eso tal vez destaquen más algunos trabajos con la realidad como el que vos estás señalando ahora,
pero creo que está en este marco, ¿no? Porque tampoco son las únicas literaturas que trabajan con la oralidad, pero sí que en el marco de quererse, o sea, de ser del pueblo y para el pueblo, tiene esa tradición, ¿no? Que es una tradición, no sé, decimonónica, que después la literatura con las vanguardias, curiosamente, que querían ser, que se hicieron para que pudieran ser hechos por todos y leídas por todas, ¡pum!, se rompió la relación con las mayorías, como ese fracaso vanguardista espeluznante, hasta que ahora volvió y la vanguardia es publicidad y listo, ya está, otra vez ha vuelto al pueblo. Pero me parece que hay algo de eso, ¿no? Como ese pulso decimonónico, ese querer hablar para todos, como ser un escritor del pueblo, ¿no? Un autore del pueblo. Eso me parece muy hermoso y es una de las cosas que más amo del género negro. Muchas gracias. A vos. Bueno, no sé, ¿alguien más tiene más preguntas? Estamos casi sobre la hora. No, ya nos pasamos de la hora. Bastante nos pasamos. No sé, si alguien tiene alguna pregunta más para Gabriela o algún comentario más. ¿No? Bueno, entonces, nada, queda agradecerte muchísimo. Fue interesantísimo hablar con vos. Creo que todos acá admiramos todo lo que haces, así que fue un placer para nosotros y nosotras y todos los que estamos aquí. Así que muchísimas gracias. Yo les Gabriela. agradezco un montón a ustedes, fue un placer charlar con ustedes y bueno, ojalá lo hagamos alguna vez en algún bar.